Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Este es el último video de la segunda epístola de San Juan, ¿sí? Donde el apóstol Juan nos enseña claramente y nos prepara con la verdad de la palabra a combatir las herejías y el cuidado que debemos tener, porque desde el tiempo que él vivía hasta el tiempo de hoy han proliferado y han engañado a personas como ustedes no se imaginan. Entonces vamos al tema 5 de las verdades de la palabra de Dios, el último tema, y hoy espero ir a vosotros y hablar cara a cara, es el último tema, ¿sí? Es el último tema de esta epístola tan importante y utilizamos el versículo 12 y 13 que dice lo siguiente: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Qué maravillosas son estas cartas, qué enseñanza profunda. Pero cuando dice espero ir a vosotros, cuánta enseñanza maravillosa habrá presentado el apóstol Pablo ahí en sus estudios bíblicos, en sus predicaciones, como usted le quiera llamar. Qué cosa tan maravillosa, ¿sí? Qué cosa. Bueno, hemos llegado al final de Segunda de San Juan y con tan solo 13 versículos, esta maravillosa carta se constituye como la más corta de todas las cartas del Nuevo Testamento. Sin embargo, como ya vimos en su estudio, es de mucha edificación y bendición para cada uno, y gracias al Espíritu Santo que ha sido incluida en el canon bíblico. Con estas palabras, el apóstol Juan, o el anciano, como se presenta en esta carta, se despide de la señora elegida y sus hijos. Pero aún en estos últimos versículos podemos encontrar algo que edifique nuestras vidas y nos ayude a ser mejores cristianos. Así que estudiemos esta parte final, ¿qué les parece? La necesidad de estar presente. Leamos nuevamente el versículo 12. Dice: tengo muchas cosas que escribir, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. ¡Qué maravilla! En este tiempo las cartas o epístolas eran medios a través de los cuales las personas podían comunicarse. No existían mensajes instantáneos, ni redes sociales o videollamadas como tenemos hoy, una gran variedad, que es de gran ayuda, por supuesto. Dependiendo de qué tan alejada estuviera la ciudad o la cual se enviaba la carta, así estaba esta tardara en llegar a su remitente, era de suma importancia. Sí, y damos gracias a Dios hoy por la tecnología, porque en un segundo, en un minuto podemos enviar a otro país, a otro continente, un mensaje, una carta, un correo. En ese tiempo no era así, no existían estas cosas. Generalmente los reinos tenían un sistema de correspondencia donde un jinete montado a caballo llevaba las cartas con las noticias del reino. Y eso demoraba días. Imagínense de un continente a otro. Miren lo que dice el libro de Esther, capítulo 8, versículo 10. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. Y tuvieron que mandar carta a todas las provincias. Babilonia era uno de los reinos más grandes. Imagínense el esfuerzo de sus caballos, las personas que iban montadas en caballos, ¿sí? Porque el mensaje era importante. El mensaje de Dios es importante, es fundamental, y ahora puede llegar con facilidad. Mire, haciendo yo videos, lo envío por todas partes del mundo, para que las personas escuchemos, para que escuchemos la verdad y aprendamos la palabra y busquemos al Señor.
Y Juan está interesado de que la iglesia conozca la verdad, ¿sí? Mantenga la verdad. Y hoy el cristiano debe conocer la verdad y sostener la verdad y predicar esa verdad para que otros también conozcan al Señor. Y eso es maravilloso. Y hoy día, insisto, es muy fácil enviar la palabra. Muy fácil escribirla. Y por último, si no quiere escribir, manda videos, manda mensaje de voz. Algunas personas ricas solían enviar sus cartas a través de sus esclavos, pero en algunas ocasiones estas cartas también eran enviadas por amigos de un lugar a otro. Por ejemplo, vemos que Epafrodito ayudó a Pablo a llevar sus cartas a la iglesia de Filipo. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mire. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Cómo se enviaban las cartas. También Pablo utilizó a Onésimo para que enviarle su carta personal a Filemón. Versículo 21 de Filemón dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. De allí, no es de extrañar que Pablo se auxiliara de otros colaboradores para enviar sus cartas a las diferentes iglesias o personas a las que solía escribir. Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Oiga, y qué bueno que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, y qué bueno que tenemos el manuscrito hoy para enterarnos de estas maravillosas verdades. Dios no permitió que su palabra se perdiera, se quedara en el olvido. Y eso es maravilloso. Ahora, Juan envió esta carta a la señora elegida y a sus hijos, pero había muchas cosas de las que les quería decir que no podía expresarse completamente en una carta. Leemos vuelta. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Definitivamente no había cosas que las prefería decir cara a cara, ya que una carta a veces limita el número de palabras o no se aseguraba causar el impacto o el entendimiento del contenido de un tema que al explicarlo cara a cara. ¿Sí? Esto nos enseña que nunca las cartas, o en nuestro caso, los medios virtuales, sustituyen la experiencia presencial de recibir un mensaje de parte de Dios. Por eso hay que ir al templo. Por eso le invitamos en cada video, venga al templo para juntos aprender estas verdades. Hoy en día se habla mucho de los cultos virtuales. Muchas personas prefieren quedarse en casa y disfrutar de cultos o servicios dominical por medio de las redes sociales. Y esto fue, en los tiempos de pandemia, fue casi obligatorio. Pero algunos se acostumbraron a quedarse en casa y a escuchar de esa manera. No, hay que ir al templo, hay que ir a la casa del Señor, ¿sí? A la casa y disfrutar de los cultos, del servicio, de la alabanza, ¿sí? De la amistad, de estrecharse del abrazo con los demás hermanos, ¿sí? Realmente la presencia física, ¿sí? El congregarnos jamás se puede sustituir con nada, con ningún red social, con ningún programa, nada es más importante que congregarse. Por eso el Señor dijo que no dejemos de congregarnos. Y dijo que algunos tienen por costumbre el no congregarse. Hay que ir al culto, ¿a qué? A adorar al Señor,
a orar. El Señor dijo, mi casa es casa de oración. ¿Sí? Escuchar la palabra de Dios presencialmente es maravilloso. Eso es maravilloso. Por supuesto, estos medios virtuales son útiles, sí, y han ayudado a entender más allá de las fronteras la palabra de Dios, sí. Y como las cartas de los tiempos bíblicos son una herramienta perfecta para tener un mayor alcance en la tarea de la evangelización, por supuesto, no estamos negando esto. Tenemos un canal donde estamos poniendo cantidades de videos porque no podríamos, los discos duros, necesitamos un disco duro muy grande para almacenarlos todos. Pero no debemos olvidar que lo mejor es continuar con la costumbre bíblica de congregarnos con todos los santos en la medida que nos sea posible hacerlo. Sí. Miren lo que dice, aquí vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo del 23 al 25. Póngale asunto. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Mío, la importancia que es de congregarse, la misma palabra lo dice. Ahora, la despedida del anciano, versículo 13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. El apóstol se despide con el saludo tradicional diciendo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Dice, amén. Pero, ¿quiénes son los hijos de tu hermana, la elegida? Si consideramos que los destinatarios de esta carta son literalmente una señora y sus hijos, los hijos de su hermana vendrían a ser sus sobrinos. Sin embargo, esto ha llevado a otros a pensar que realmente la señora elegida es un lenguaje figurado que el anciano está utilizando para referirse a la iglesia del Señor, establecida en la ciudad a la cual se dirige esta carta. En cuanto a su ubicación, hay dos posiciones. Una establece la ciudad de Éfeso y la otra la de Samaria. Ahora, si Juan escribió desde Éfeso, sería lógico pensar que está dirigiendo su carta a la iglesia de Samaria. Y, por tanto, el término los hijos de tu hermana son los miembros de la iglesia que está en Éfeso. Por esta razón, algunas traducciones de la Biblia traducen este versículo haciéndolo referencia a la iglesia hermana en lugar de los hijos de la hermana. Veamos cómo lo traduce la versión Dios habla hoy. Versículo 13. Dice, los que pertenecen a la comunidad hermana de ustedes, a la cual Dios también ha escogido, les mandan saludos. También la Biblia al día le da el mismo sentido. Versículo 13. Los miembros de la iglesia hermana, la elegida, os mandan saludos. Y la nueva versión internacional de la Biblia no es la excepción. Versículo 13 dice, los miembros de la iglesia hermana, la elegida, les mandan saludos. ¿Qué les parece? Ahora, es interesante ver cómo salta a relucir las palabras la elegida. Esta palabra elegida se traduce del griego ekletos y hace referencia a alguien que ha sido escogido por Dios. La Biblia nos enseña el tema de la elección de los santos. Por ejemplo, Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5 lo siguiente. Póngale asunto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En este sentido,
Es claro que Dios nos eligió para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, lo cual a su vez nos enseña que nuestra salvación es una elección divina, donde nuestra participación es totalmente nula. Por ello, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente en San Juan 15:16. Ponga el asunto. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que hoy, junto con todos nuestros hermanos en la fe, podemos considerarnos santos, elegidos por Dios, y por ello debemos vivir de acuerdo a nuestra vocación, al eterno llamamiento que Dios nos ha hecho. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué les parece? Maravillosa la palabra, ¿no? Maravillosa esta segunda carta de San Juan, que hoy terminamos por la gracia y por la sabiduría de Dios, que esperamos que sea de mucha enseñanza para cada una de nuestras vidas. Yo sigo aprendiendo, usted debe seguir aprendiendo. Cada día debemos aprender, sobre todo de la palabra de Dios, prepararnos para dar un buen testimonio delante de la sociedad, para que ese buen testimonio sea como un olor fragante para Dios, porque Dios quiere ver a sus hijos caminando en la verdad, como escribía también Juan, ¿no es cierto? Y ha sido un tiempo maravilloso, ¿no es cierto? Y usted que está escuchando este tiempo maravilloso de la palabra, estas cartas, y usted, el Espíritu Santo está moviendo su vida con esta palabra, su corazón, para venir a los pies de Cristo. Yo creo que ya es el tiempo. Es más, la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Entonces, nosotros le presentamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo, porque hay que reconocer a Cristo Jesús como el Señor, como el Salvador, como el único camino al Padre, como el único intercesor, como el único que nos puede salvar. A nadie más, nadie más. Entonces la oración dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Maravilloso. ¿Aceptó a Cristo? Nos alegramos por eso. Pero para que se pueda sostener, tiene que venir todos los días a la palabra y meditar en ella. Todos los días. Leer una vez, leer, volver a leer, leer y volver a leer. Bueno, ahorita también podemos escuchar la Biblia en audio. Y si algo no entiende, orar al Espíritu Santo para que le dé sabiduría, entendimiento, para que pueda entender esa maravillosa palabra. Ore y cante alabanzas, adore al Señor. Cante, agradézcale por la salvación, agradézcale por las bendiciones. Y venga a la iglesia. Acá juntos seguimos aprendiendo. Ya vimos que ir a la iglesia es mejor, porque presencialmente escuchar la palabra de Dios es mejor. ¿Sí? Amén. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Cuánto hemos aprendido, cuánto nos ha enseñado, mi Dios. Cuán fiel y maravillosa es tu palabra, Señor. Gracias porque tú la has conservado hasta los últimos tiempos. Es más, tu misma palabra dice que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, mi Dios. Padre, y esa palabra cada día nos enseña, cada día nos moldea, nos prepara, Señor. Y eso es maravilloso. Y por eso te alabamos y te damos gracias. También te damos gracias por la iglesia, por la familia, por los amigos que escuchan la palabra de Dios. Espíritu Santo, derrámate y no dejes que se pierda esta palabra. Hazla germinar y que dé fruto que honre y glorifique tu nombre, Señor.
Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, dándole gracias por este recorrido de esta segunda carta, que ha sido un tiempo maravilloso. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando esta palabra para que otros conozcan las verdades del Señor también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.